Número 1. El elefante invisible. En un reciente libro en el que realiza una completa e interesante revisión de las políticas educativas desarrolladas en América Latina durante la última década y media, Axel Rivas, 2015, destaca que los exámenes y las calificaciones son el esqueleto de los sistemas educativos y los describe como un elefante invisible, haciendo alusión a la vez a la importancia que tienen y a la poca atención que se les presta. De Axel Rivas tomamos esta expresión como título para este capítulo. En un apartado dedicado a analizar las políticas de evaluación de los estudiantes, Rivas se pregunta qué ocurrió en la región con los sistemas de promoción de los alumnos y las pruebas, reglamentos y requisitos para aprobar los cursos desde el comienzo del nuevo siglo. Su conclusión es que este tema ha recibido escasa atención y casi no ha sido estudiado a pesar de su importancia crucial en la determinación de los aprendizajes y de la experiencia educativa de niños y jóvenes. El esqueleto del sistema educativo es un elefante invisible. Pocos estudios de política educativa hablan de los regímenes académicos de la educación primaria y secundaria. Es un tema escasamente investigado en relación con su peso en la mayoría de los sistemas y sobre todo de los alumnos. Basta ver qué preguntan la mayoría de ellos cuando comienza un curso en cualquier tipo de institución educativa del mundo. ¿Cómo seremos evaluados? Rivas, 2015. Los sistemas de calificación juegan un papel central en la educación formal, tal como está organizada en la mayor parte de nuestros países. Son un factor determinante de la experiencia educativa de los estudiantes y de su concepción acerca de en qué consiste su oficio como tales, es decir, aprender. Lo que evaluamos a través de pruebas y exámenes constituye un fuerte mensaje que comunica a estudiantes y familias qué esperamos que sean capaces de hacer y qué es valioso para nosotros, los docentes, como logro educativo. Por otra parte, mientras los docentes tendemos, al menos en el discurso, a dar más importancia a la función formativa de la evaluación que a las calificaciones, para los estudiantes evaluación es ante todo sinónimo de calificaciones o notas. Estas se han constituido en una pieza clave de los sistemas educativos que determina fuertemente toda la experiencia escolar, a pesar de que, según analizaremos en el capítulo 5, constituyen una rémora del modelo escolar propio de la sociedad industrial. Según muestra Rivas en su estudio, una de las principales contradicciones que se han puesto de manifiesto en las políticas educativas en los últimos 15 años es la derivada de la tensión entre garantizar aprendizajes comunes a todos y atender a la diversidad de los estudiantes de un modo que les permita avanzar en sus trayectorias educativas. Esta tensión no siempre ha sido bien resuelta. Las principales medidas de política educativa en los países de la región en estos temas han sido la eliminación de la repetición en algunos grados de primaria y la flexibilización de los regímenes de pasaje de grado en la educación media. Quizás el mayor cambio fue la emergencia de nuevas instancias de evaluación y aprendizaje conocidas como periodos de compensación o recuperación. Se instalaron las recuperaciones pedagógicas como periodos breves antes del inicio del ciclo escolar, donde los alumnos tienen clases antes de ser evaluados, o las evaluaciones preventivas durante el curso escolar para detectar situaciones problemáticas y atenderlas dentro de la cursada con adecuaciones de pedagogía diferenciada. Todo esto trajo diversas respuestas docentes, políticas y sociales. Muchos consideraron que las nuevas posibilidades empujaban a los docentes a aprobar a los alumnos a cualquier costo. Eran los que tenían menos vocación de revisar las pedagogías o educar en la diversidad. La creencia en la meritocracia como criterio llevaba a la repetición y a la expulsión como medidas necesarias para mantener el orden en las aulas. Sin ellas,
todo el reino escolar se pervertía en el caos del facilismo. Fue arduo el trabajo de muchos pedagogos, funcionarios y colectivos docentes, incluidos la mayoría de los sindicatos docentes de la región, para evitar una confusión decisiva, que todo lo que implica dar nuevas posibilidades a los alumnos fuese visto como sinónimo de facilismo. En realidad, la propuesta era exactamente lo contrario, un trabajo arduo para enseñar más, revisar las pedagogías, personalizar la enseñanza y generar interés en los alumnos por su propia escolarización. Pero muchas veces ese mensaje llegaba de manos de gobiernos lejanos a las vivencias diarias de las aulas. Frías normativas que poco podían hacer con décadas de naturalización pedagógica de la exclusión. En muchas escuelas, la falta de recursos o de nuevas prácticas de formación docente para asumir estos desafíos pedagógicos se manifestaban de lleno en los intentos de hacer política por vía de la normativa. En muchos casos esto generó frustración y resistencia. En uno de los capítulos claves de la brecha entre las políticas y las prácticas pedagógicas. Rivas, 2015. Desde nuestra perspectiva, el análisis de Rivas peca de cierto exceso de optimismo. En primer lugar, porque en cierto modo plantea que la tensión ha sido resuelta, cuando en general continúa instalada, de la misma manera que, con o sin razón, persisten las resistencias a la flexibilización de los regímenes académicos. En segundo lugar, porque entendemos que la revisión de las pedagogías, tal vez más bien de las didácticas, la personalización de la enseñanza y la generación de interés en los alumnos por su propia escolarización son aún tareas pendientes. Como veremos a lo largo de este libro, si bien existe la preocupación por introducir diversidad en las formas de enseñar y por asegurar las trayectorias de los estudiantes, estamos lejos aún de lograr cambios sustantivos en las formas de trabajar dentro del aula, en nuestras concepciones de qué son saberes relevantes y en los modelos de organización de las instituciones educativas. Estos tres elementos van de la mano: la concepción de qué merece la pena ser aprendido y cómo, las formas de evaluar a los estudiantes y sus aprendizajes, y los modos de organizar la institución escolar en lo relativo a la estructuración de los tiempos cotidianos, los espacios físicos, las formas de agrupar a los estudiantes, los periodos anuales de cursos, las relaciones entre estudiantes y docentes, y los momentos en los que se determina si un estudiante ha logrado o no los aprendizajes esperados, así como la propia definición de aprendizaje esperado, y su consecuencia inmediata, la aprobación o reprobación de un curso. En este sentido, el elefante invisible sigue siéndolo y es más grande que lo planteado por el autor. Mientras el trabajo de Rivas utiliza esta imagen para referirse específicamente en los regímenes de aprobación y reprobación de cursos, en este libro analizaremos más ampliamente las prácticas de evaluación en el aula, tanto las que tienen por finalidad establecer una calificación, como aquellas que tienen una finalidad formativa y que están estrechamente imbricadas con la propuesta de enseñanza del docente. Ambas reflejan nuestra forma de enseñar y lo que esperamos de nuestros estudiantes. Ambas moldean la percepción y las actitudes de los estudiantes hacia la educación. La evaluación en el aula constituye uno de los pilares de la cultura escolar dominante y, sin embargo, en general la ignoramos. No suele ser objeto de investigación y tiene un lugar absolutamente secundario en la formación de docentes, tanto en la inicial como en los programas de formación en servicio y desarrollo profesional. Es un elefante invisible. Mientras se invierten grandes cantidades de tiempo y dinero en la realización de evaluaciones a gran escala, casi inexistentes los recursos y la atención destinada a mejorar las evaluaciones que ocurren cotidianamente dentro del aula. Pero
El impacto de estas últimas sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje es enorme, seguramente mucho mayor que el de las evaluaciones externas. Y nosotros, los docentes, seguimos haciendo las cosas como siempre se hicieron, asumiendo como naturales las formas establecidas de evaluar a los estudiantes. El propósito de este libro es poner sobre la mesa las prácticas de evaluación en tanto emergente o indicador que muestra qué y cómo enseñamos. Creemos que colocar nuestras propuestas y prácticas de evaluación como objeto de análisis y discusión es un excelente punto de partida para iniciar un proceso colectivo de revisión y cambio en las mismas.